Contratos, Luisa Izquierdo, Nicole Bonilla y Valentina Rodríguez. ¿Qué es un contrato? Según el artículo 1495 del Código Civil, este establece que un contrato o convención es aquel acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, a hacer o no hacer alguna cosa, y que cada parte en esta relación obligacional puede ser de una o de muchas personas. Las características del contrato son rasgos particulares que lo identifican como tal y que lo separan de una mera promesa, como por ejemplo, mi casa es su casa. Sin estas características sería difícil establecer una diferencia entre una y la otra, lo que sin duda sería un problema. Existen cuatro características principales que son el acuerdo oral o escrito, la relación de intercambio, al menos una promesa, reconocido por la ley exigible. Respecto a las condiciones de validez, para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario cumplir con 4 requisitos. El primero, que sea legalmente capaz, que consienta en dicho acto o declaración y que su consentimiento no adolezca de algún vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Y cuarto, que tenga una causa lícita, donde la capacidad legal de una persona consiste a su vez en poder obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Respecto a los efectos de la ausencia de los requisitos de existencia y de validez, tenemos 3. El primero, que es la inexistencia, que se da en ámbitos comerciales, que es cuando se declara que el contrato es inexistente. El segundo es la nulidad absoluta, la cual la constituyen la incapacidad absoluta, la ilicitud del objeto, de la causa y la omisión de ciertos requisitos o formalidades integrantes de la forma. Dentro del artículo 1741 se dice que la nulidad que es producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, como mencioné anteriormente. Esto se refiere a una nulidad absoluta. Hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas que son absolutamente incapaces. Cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o del contrato. A su vez, el artículo 1742 establece el deber de los jueces de hacer la declaración de oficio en todas las hipótesis sancionadas con la nulidad absoluta cuando aparezca de manifiesto en el acto o contrato, puesto que allí dice que esta nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el juez. Cuando la nulidad absoluta no es generada por objeto o causas ilícitas, puede sanearse por la ratificación de las partes o en todo caso por la prescripción extraordinaria. Sin embargo, cuando es generada por objeto y causas ilícitas, no es saneable de ninguna manera. Por otro lado, la declaración de la nulidad relativa se refiere a que primero que todo esta nulidad relativa se da por incapacidad relativa por los vicios de la voluntad, los cuales incluyen lo que es la lesión enorme, y esa declaración de la nulidad está establecida dentro del artículo 1743, el cual determina que la nulidad relativa no puede ser declarada por el juez, sino que a pedimento de la parte, y que no puede pedirse su declaración ni por el Ministerio Público, ni puede alegarse sino por aquellos en cuyo beneficio le han establecido las leyes, y esa nulidad relativa puede sanearse por el lapso de tiempo o por la ratificación de las partes. Cuando hablamos de las condiciones de existencia, nos referimos a aquellas condiciones generales para la formación de los actos jurídicos sin las cuales no pueden nacer y no existen frente al derecho. Esas condiciones de existencia son 4. La primera es la voluntad manifestada, en donde esa voluntad manifestada hace referencia a lo que es la intención humana, la determinación y libertad, y la cual está dotada de discernimiento, y toda esta voluntad manifestada se encamina con el fin de realizar una acción la cual va a producir efectos jurídicos. La segunda condición de existencia es el consentimiento, la cual se refiere a la exteriorización de la voluntad entre dos o varias personas para aceptar derechos y a su vez obligaciones. Como tercera condición tenemos lo que es el objeto genérico y el específico, en donde estos dos tipos de objetos hacen referencia a la intención abstracta,
de participar en la regulación de las relaciones, en el ejercicio de la facultad para que ello confiera a los particulados pues aquel postulado de autonomía en cuanto a lo de la voluntad privada. Y como última condición de existencia tenemos lo que es la forma solemne, lo cual hace referencia a aquellos requisitos externos, los cuales están prescritos por la ley y son indispensables para la existencia misma o para la validez del acto jurídico, las cuales son exigidos en atención a la naturaleza o a la especie del acto o del contrato que se vaya a realizar. Tipos de contrato. Primero tenemos el contrato que es unilateral, cuando una de las partes se obliga para con otra a que no contrae una obligación alguna, y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan recíprocamente. Después tenemos contrato gratuito o oneroso. Y el contrato es gratuito o de beneficencia cuando solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen, y oneroso cuando tiene por objeto la utilidad de ambos contratantes, gravándose cada uno a beneficio de otro. Tercero, contrato conmutativo y aleatorio. El contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar a hacer una cosa que se mira como equivalente a la que otra parte debe dar a hacer a su vez, y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia o pérdida, que se llama aleatorio. Después, contrato principal y accesorio. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin necesidad de otra convención, y accesorio cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligación principal, de manera que no puede subsistir sin ella. Contrato real, solemne y consensual. El contrato es real cuando para que sea perfecto es necesaria la tradición de la cosa a que se refiere. Es solemne cuando un sujeto a la observancia de ciertas formalidades especiales, de manera que sin ellas no produce ningún efecto civil, y es consensual cuando se perfecciona por el solo consentimiento. Para que una persona se obligue a otra por un acto de declaración de voluntad es necesario: 1. Que sea legalmente capaz. 2. Que consienta en dicho acto de declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. 3. Que recaiga sobre un objeto lícito. 4. Que tenga una causa lícita.